Bueno, los socialistas ganan las elecciones del 2025 en Chile. Automáticamente todos los que nacieron en 1972. ¡Escuchen! ¡Yo ya estuve en estos juegos! ¡Yo ya estuve en estos juegos! Es por eso que supe que nos iban a matar. De hambre. Yo sobreviví a estos malditos juegos. Estuve en estos juegos hace 52. años. Y los que estuvieron conmigo en esos juegos murieron cada uno de ellos. Hola chicos, bienvenidos a un video más del Hablar de la Historia. Y hoy les voy a hablar de cómo un hombre con unas ideas que parecían buenas en el papel, pero en la realidad siempre fallan, arruinó a un país, arruinó a Chile. El hombre de la foto del podcast es el que arruinó a Chile, llamado Salvador Allende. Era un doctor. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿cómo un doctor arruina un país? Todo comienza en las elecciones de 1970 en Chile. Y bueno, el pibe de acá, que era doctor, se postuló como presidente de la República de Chile. Entonces, bueno, los socialistas lo eligieron como candidato y en las elecciones de 1970 pasa un evento histórico, un evento que le metió un miedo tremendo a Estados Unidos de Norteamérica. Hay que recordar que estábamos en la Guerra Fría en ese momento. Salvador Allende llega al poder en Chile. Y tú me dirás, ¿por qué le dio miedo a Estados Unidos? Porque yo te digo, este fue un evento que nadie se esperaba. Salvador Allende era de izquierda, socialista, y llegó al poder democráticamente. Primer presidente socialista de la historia. Y bueno, como llegó democráticamente y no como los otros gobiernos socialistas que llegaron por la fuerza, como los comunistas de la Unión Soviética o socialistas por una guerra civil, o los comunistas en China, que Mao Zedong llegó por una guerra civil, o Fidel Castro en Cuba, que llegó por una evolución. Salvador Allende, el doctor Salvador Allende había llegado democráticamente. Y ahora yo te voy a explicar por qué la democracia arruinó a Chile. Entonces, en 1970 se vuelve el año en que la democracia arruinó a Chile. Todo sucede porque Salvador Allende decide implementar unas políticas llamadas reformas agrarias. Jorge Alessandri en 1962 en Chile propuso expropiar tierras. ¿Para qué? Para que el gobierno tenga control sobre la producción de las tierras. Pero las intenciones de Salvador Allende eran otras. Era quitarle el poder a los terratenientes y darle esas tierras a los campesinos que trabajaban en ellas. Entonces, al promulgar esa ley,
expropió las tierras de los terratenientes y al expropiar las tierras de los terratenientes hizo que los campesinos pudiesen tomar legalmente las tierras y bueno, al final terminaron habiendo enfrentamientos entre los campesinos y los terratenientes porque los terratenientes no querían dar sus tierras. Y bueno, al final los campesinos se hacen control con las tierras en Chile. Y tú dirás, Master, ¿por qué una reforma así arruinaría el país? Bueno, una reforma así arruinó a Chile porque los terratenientes tenían estudios, ¿vale? Sabían cómo administrar las tierras y tenían estudios. Los campesinos solo trabajaban en ellas y no sabían administrar las tierras. Entonces, ¿qué pasa? Al no haber buena administración de las tierras agrícolas, no se producía la suficiente comida que necesitaba Chile. ¿Qué pasaba si no se produce la comida necesaria que necesitaba Chile? Había que comprar desde afuera para evitar que la gente se muriese de hambre. Pero había un problema. Estados Unidos de Norteamérica puso sanciones económicas a Chile que yo te digo, si te quedas pensando, las sanciones fueron lo más XD que hay, porque normalmente un país cuando te sanciona económicamente te quita dinero ya no te hace préstamos de dinero préstamos de dinero para que puedas seguir desarrollando tu país. Estados Unidos empezó a regalar dinero como desquiciado. Y tú te preguntarás, ¿cómo si un país regala dinero puede arruinar a un país? Muy sencillamente, porque Estados Unidos iba con los pocos dueños que quedaban de fábricas y empresas. Y bueno, porque la mayoría fueron expropiadas por el gobierno de Allende porque querían controlar la producción, porque esas son las ideas socialistas, controlar la producción de un país. Y Estados Unidos le dijo al dueño de una empresa X: yo te doy dinero si le sigues pagando a tus camioneros que están en protesta o en paro, porque hubo un paro de camioneros. ¿Y qué pasó? Los gallos por avariciosos aceptaron el dinero y le pagaban a sus camioneros en paro. ¿Y qué pasa si los camioneros están en paro mucho tiempo? Hay desabastecimiento. ¿Por qué? Porque hacen un paro que es como una protesta, que no trabajan para protestar. Eso genera desabastecimiento y se mantuvo constantemente porque, bueno, Estados Unidos regalaba dinero a los dueños de las fábricas y les decían: págale a los camioneros que estaban en protestas. Y los camioneros, al darse cuenta que les pagaban igual, aunque no trabajaban, decidían seguir alargando la protesta y había desabastecimiento. Por esa parte empezó el desabastecimiento. Por otra, que bueno, la producción agrícola estaba baja porque, bueno, los campesinos no sabían administrar bien las tierras que se les dieron. Y bueno,
tampoco en eso provocaba que no hubiesen materias primas como harina para hacer el pan o eso. Y claro, como Estados Unidos hizo un bloqueo económico, eh, como hizo un bloqueo económico, la, el gobierno no podía comprar la comida de afuera para poder alimentar a la gente con el déficit de producción de comida. Y empezaron a haber enormes filas para comprar comida. También había una discrepancia, una cuestión sin lógica que sucedía con el gobierno Allende. Bueno, los gobiernos socialistas, otra cosa aparte de controlar la producción, es que no creen en el libre mercado, que los precios se regulan solo por oferta y demanda. Los socialistas imponen un precio. Dicen, siempre va a haber... siempre el pan va a estar a 100 pesos, por decirlo así. ¿Y qué pasó? Dijeron, por ejemplo, el pan va a estar a 100 pesos, ¿vale? Siempre los panaderos lo van a tener que vender a 100 pesos. Pero la harina va a estar a 120 pesos. Y bueno, por si tú no sabes de finanzas o de negocios, eso te genera una pérdida porque el pan se hace con harina. La harina es más cara que el pan. O sea que yo vendo un pan a 100 y yo vendo 2 panes a 100. Pero si yo tengo que comprar la harina a 120, me quedan 90 pesos. Ya, no, 80 pesos. Y yo vendí los panes a 100. Debería ganar 200 pesos. Debería ganar más que esos 100 vendiendo mi pan. Pero producirlo me cuesta más de 100. Entonces, ya no gano plata. Entonces los panaderos dijeron, oye, no estoy generando plata porque la materia para hacer el pan es más cara que el pan. Y no puedo vender mi pan más caro porque es ilegal, ya que el gobierno no me lo deja vender más caro. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a quebrar. Porque, claro, tenían muchas pérdidas y bueno, la gente ya no quería invertir en panaderías y en negocios fundamentales que empezaron a generar pérdidas por esas discrepancias. Y bueno, los que querían salvar su negocio tenían que hacer cosas ilegales, que era ir al mercado negro, que bueno, ahí el mercado negro, la gente manipulaba los precios y no seguía los precios que decía el gobierno, y obviamente los panaderos compraban la harina más barata y podían ganar dinero, pero era ilegal. Y además ellos ganaban mucho más dinero lo que se arriesgaban a ir al mercado negro, porque si te pillaban, te cerraban el negocio. Entonces, los que se arriesgaban a ir al mercado negro, además no pagaban impuestos. ¿Y qué? Porque en el mercado negro no pagas impuestos, porque tú después tienes que ir a Hacienda, a los SATs o como lo queráis llamar, que es el Servicio de Impuestos Internos, a testificar tus impuestos. Pero tú si tú testificas tus impuestos sobre un producto que compraste en el mercado negro, te vas a meter en un problema legal. Entonces no vas a testificar, a declarar impuestos, o testificar o declarar los impuestos. Eso crea déficit fiscal. Y bueno, la gente, los con negocios, con pequeñas pymes,
trataban de subsistir y con yendo al mercado negro. Y empezaba a haber déficit fiscal. ¿Y qué pasa si hay déficit fiscal? Chile no podía comprar comida porque necesitaban para alimentar al pueblo, ya que necesitaban comprarla, ya que los campesinos no administraban bien las tierras y la gente se empezaba a morir de hambre. Y esto empeoró aún más con la para mí reforma desértica, como me gusta decirle, que bueno, en el desierto que está en el norte de Chile es donde están las reservas de cobre, litio, salitre, guano, que son la columna vertebral de la economía chilena, ya que Chile es el mayor productor de litio, el mayor productor de guano, sí, el mayor productor de salitre y el mayor productor de cobre. Ya, en ese momento de salitre y guano no tanto, porque un alemán nos cagó y creó eh, salit- salida artificial, una sustancia que reemplazaba el salitre y bajo. Pero eso era antes, ahora era. En esta época era cobre, porque el litio no tanto, porque bueno, no habían autos eléctricos. Entonces no se necesitaban tanto las baterías, pero el cobre sí se necesitaba porque, bueno, con eso así cables. Entonces, Allende va al norte y expropia las mineras y como las mineras eran privadas, se tienen que ir. En Estados Unidos se enoja porque muchas mineras de, eran de empresarios estadounidenses y pone más sanciones a Chile. No alguna sanción contra el cobre, porque sí o sí necesitaban el cobre para crear los cables que necesitaban. Pero sancionaban con otras cosas a Chile. Y claro, eh, como el gobierno se apropió del cobre, en cierto punto pudo haber un se pudieron ganar más dinero para tratar de evitar que para evitar la hambruna y poder comprar un poco más de comida, pero en Estados Unidos seguía sancionándonos y tratando de evitar que consigamos comida para que haya más inestabilidad y el pueblo se rebele en contra del gobierno de Allende y bueno, el pueblo en cierto punto se dio cuenta que la cagó por votar por Salvador Allende y bueno, eh, en 1973, Augusto Pinochet, el jefe de los militares, el general jefe y general supremo del ejército de Chile, conspira contra Allende haciendo un golpe de estado, que dato freak fue traición porque Pinochet era amigo de Allende y bueno, Allende lo puso en el cargo y Allende se terminó suicidando en su oficina en La Moneda, que por decirlo así, La Moneda es la casa de gobierno, la Casa Blanca, pero en Chile, sí, le llamamos La Moneda. Y se suicidó con la K-47 que le regaló Fidel Castro Salvador Allende a Salvador Allende, y Salvador Allende se pegó un tiro en la cabeza y murió. Y los militares toman el control de Chile y bueno, la economía empieza a mejorar, aunque partió en 1973 había una inflación del 300% y por mes la inflación ya
500% al año, y por mes la inflación era como de 50 o 60% al mes. Y bueno, este fue el video de hoy. Espero que le haya gustado. Y adiós.